Hola queridos amigos y amigas, muchas gracias por estar por estar vosotros y vosotras viendo este vídeo, disfrutando mi compañía y de este canal de YouTube. Es algo que os agradezco mucho y bueno, espero que os paséis un rato muy interesante, joder, apasionante, con este vídeo tan especial. Bueno, aquí estamos de nuevo en esta sesión que le estoy pegando bastante, haciendo bastantes vídeos con continuidad, que es la sección de que hablo de franquicias, sagas o trilogías de películas, ¿vale? Mucha gente me comenta, cuando tenía mi anterior blog Dimensión Fantástica, bueno, ahí hablaba de muchas películas raras y de muchas películas antiguas, y un poco comentaban que esa es un poco la esencia, ¿no? De que me veían como un gran entendido o un gran experto, o mucha gente descubría precisamente eso, mucho cine desconocido, de serie B, de otros países, etcétera, etcétera, ¿no? En mi anterior canal de YouTube, pues hice bastantes vídeos un poco en esa onda, ¿no? Pero bueno, este es un nuevo canal de YouTube que para mí es mucho mejor que el anterior porque me permite más juego, hacer cosas más interesantes y ser yo mismo, ¿no? No obstante, no olvido mis raíces, ¿no? Porque soy una especie de fanático de toda clase de cine y precisamente en este canal me permite no solamente hablar de cine de terror o de ciencia ficción o fantástico, sino por qué no de películas bélicas, o por qué no de cine en blanco y negro, o por qué no de películas de gángsters, o por qué no de películas del oeste, o como hablo de entrenamiento, o de fútbol, o de tantas cosas, ¿no? Aquí soy realmente yo mismo hablando de todas esas cosas que en realidad todas me gustan y me interesan hablar de ellas, ¿no? Pues bueno, este canal ya vais agarrando un poco la onda por dónde va el camino. Todavía está comenzando. Es decir, llevo un año dándole. Imaginaros cuando lleve 3, 4, 5 años la diversidad de contenidos que va a tener, ¿no? Y precisamente voy en eso, de construyendo esos contenidos, ¿no? Esto no es un canal como muchos canales de YouTube de cines actuales que comentan las películas más nuevas y tal. Voy a comentar la Liga de la Justicia, ¿no? Canales como muy dedicados a supercómics o películas muy de estreno, ¿no? Hay gente que ya comenta películas más anteriores, clásicos, pues te pueden hablar de un Terminator de 1984, te pueden hablar de ciertas películas ya que le han pasado sus años, pero aún hablan de ellas, ¿no? Pero este canal pretendo que vaya más allá de todo eso, ¿no? Y hablar de cosas realmente rarezas, cosas extrañas que a mí personalmente me fascinan y me encanta compartir con vosotros, ¿no? En esta ocasión vamos a hablar de algo que para mí es muy interesante, que es Fu Manchu. Wow, Fu Manchu. Es que el nombre suena que te caigas. Fu Manchu. Mirad, es un personaje que es parte de la cultura, pero es un personaje como que quedó muy atrás, quedó muy olvidado y ha quedado muy pasado de moda, algo así. Como que no es políticamente correcto, pero todo eso lo matizaremos después. Y bueno, tal vez se ha rescatado en el futuro, y creo que será rescatado en el futuro, pero no sabemos si para bien o para mal, en el sentido de que harán o alguna buena película de él que le haga justicia de ese personaje Fu Manchu, o harán un desastre y una mierda, ¿no? También pasa, desafortunadamente para nosotros los que amamos el cine, pasa demasiadas veces. Entonces, pues me veo en la obligación moral a hablar de Fu Manchu. Primero porque es un personaje que me encanta, es fascinante y creo interesante y bonito que muchos de vosotros veáis este vídeo, espero que lo veáis hasta el final, y aprendáis un poco de quién era, su rollo, su historia, porque es tremendamente interesante para mí ese personaje. Bueno, vamos para allá. Mirad, Fu Manchu, ¿sabéis cómo lo conocí? Lo conocí de rebote. Lo conocí de rebote porque cuando yo era chaval, y ahí va algo súper nostálgico. Cuando yo era chaval, mi padre era un lector de cómics, pues traía toda clase de cómics a casa. Lo mismo te traía el Mortadelo y Filemón, como te traía el Tebeo, o un Super Pulgarcito, o Carpanta, o Zipi Zape, o sea, cómics españoles de aquella época. Pero también te aparecía con un Mazinger Z, se sabía que yo era un fanático de Mazinger Z, pero también se salía con muchos cómics de todo, de Superman, de Batman, de los Vengadores, de Spiderman,
de toda clase de cómics, pero había unos cómics en concreto que me volvían loco, no sé, me volvían loco. Salieron en su tiempo, yo creo, en mi opinión, un poco inspirados por el rollo del Kung Fu, de las películas de artes marciales, ¿no? Estaba Bruce Lee en aquella época, hacía sus películas y tal y cual. Entonces la Marvel decidió hacer un cómic en el que el protagonista era una especie de Bruce Lee, un experto de artes marciales que iba viviendo aventuras. Pero la gracia del cómic es que es una especie de organización secreta. Vamos a suponer, como es por ejemplo la organización secreta de las películas de Misión Imposible. Van investigando malvados por el mundo, tiene un poco de rollo 007, tiene una serie, el protagonista es experto en artes marciales, tiene una serie de ayudantes, ¿vale? Unos compañeros, forman un grupo y van viviendo misiones en distintas partes del mundo, del todo variopinto. ¿Os suena de algo? El Master of Kung Fu, algo se llamaba. Ahora tengo que sacar la chuleta porque mi memoria no da para tanto. Me encanta abrir estas chuletas. Las estoy conservando como si fueran un tesoro, todas en una carpeta. Pues esto, Master of Kung Fu, fue una serie de cómics que, bueno, me encantaban. Sinceramente me encantaban esos dibujantes, esas historias, esa acción, esas aventuras que mezclaban el rollo de espías, el rollo de 007 con el rollo de Fu Manchu y las artes marciales, ¿no? Y el protagonista se llamaba Shang Tsung y era el hijo de Fu Manchu. Era el hijo de Fu Manchu y odiaba a su padre porque era malvado, quería conquistar el mundo, quería destruir el mundo. Haceros un poco que como en el cómic se da a entender que Fu Manchu es un super malvado, es un super genio del mal, es súper millonario, tiene súper influencia, es como científico, también es un genio del mal, ¿no? Y su propósito pues está pues hacerse lo más poderoso posible y tal vez dominar al mundo, ¿no? Un poco, aunque suena un poco fantástico en aquella época, ¿no? Y precisamente de ahí conocí, en esos cómics de Shang-Chi, conocí que su padre era Fu Manchu. Pero mira, hubo un problema legal, una historia, que al final no podían usar, y lo usaron por muchos cómics, Fu Manchu. Pero al final ya no podía hacer Fu Manchu porque los derechos los tenía otra persona de las novelas y tal, y no sé qué, no sé cuánto. Y al final ya lo nombran como Fu Manchu. ¿Cómo acabó la historia? No me recuerdo bien. Si le tuvieron que cambiar el nombre al personaje posteriormente, si le tuvieron que cambiar el nombre o cómo lo hicieron. Pero bueno, de por ahí conocí a Fu Manchu, cuando lo llamaban Fu Manchu en esos cómics de la Marvel. Y aunque no venga muy a cuento, pero es que lo tengo que decir, estos vídeos los improviso, me sale del cuerpo. No sé si los más expertos en cómics, los más viejos del lugar, recuerdan unos cómics de Master of Kung Fu que iba a una isla, que en la isla había un tren, que en la isla había un enano robot, que vivían unas aventuras de la hostia por la isla, que era una especie de parque de atracciones súper demencial, y al final el malvado está flotando en una especie de nave que parecía una especie de panel solar con unos tubos que parecían tubos de escape de moto, pega un rayo solar o no sé qué y lo carboniza al malvado y lo convierte en huesos, y su fiel robot de la isla, ese fiel robot que está por todos lados, abraza sus huesos y dice: no se preocupe, amo, yo lo recompondré, yo lo arreglaré y tal. ¿Os acordáis de ese cómic? Un cómic para mí inolvidable, súper inolvidable, y por eso siento fascinación por Master of Kung Fu, por esa mezcla no solo de artes marciales y de rollo de espía, sino tenían unas historias realmente curiosas, ¿no? Retro, extrañas, extravagantes, ¿no? Por ahí lo conocí. Fu Manchu fue una creación de un escritor inglés que se llamaba Zack Romer y que lo creó en 1912, debutó Fu Manchu en 1912, fijaros cuántos años, hace ya, pues estamos hablando de hace 104 años se publicó la primera novela de Fu Manchu. Este escritor hizo varias novelas de él entre 1912 y 1959, en el que publicó un total de 13 novelas de Fu Manchu. Después de él, del escritor que falleció, murió, hubieron otros dos escritores que tomaron el personaje, cada uno hicieron novelas. Uno fue Patrick Maynard y el otro fue Kay Van As.
Los dos juntos hicieron, uno hizo me parece 2 novelas y el otro 3 o 2 o algo así, hicieron 5 novelas más. En total hay 18 novelas de Fu Manchu, 13 escritas por el escritor original y 5 escritas por otros escritores posteriormente de su muerte. Sus novelas fueron muy populares y aparte se hicieron seriales de radio que eran muy comunes en aquella época. Se hicieron seriales de radio y tal y cual y esto y lo otro. Y básicamente cuando aparece Fu Manchu en las novelas de Rex Somers en 1911, él lo describe de una forma peculiar. Él ya como que tenía 70 años de edad, ya era un anciano, ¿no? Y el tipo era tremendamente inteligente, era una especie de genio del mal, de científico. También parecía que tenía conocimientos de lo oculto, de lo esotérico, de la brujería. Y entre sus planes malvados, pues utilizaba malvados. A veces para matar a las personas utilizaba arañas, serpientes, dardos envenenados. Ya vais pillando un poco la historia. El tipo usaba de toda clase de historias, ¿no? Entonces, posteriormente como que se va introduciendo de que es como casi inmortal. Es decir, hay un momento que en las novelas tiene como 170 años de edad, porque él mismo encontró una especie de elixir de la vida eterna. No se sabe muy bien si él lo encontró o él lo fabricó. Realmente es como que él lo fabricó, pero no es una fórmula perfecta que constantemente está intentando depurar y perfeccionar. Pero fijaros que se le ha llevado a una edad de 170 años, ¿no? Con la experiencia que conlleva y todo eso, ¿no? El tipo pertenece a una organización china criminal, una organización que se llama Xi-Fan. Esto es como las triadas chinas, ¿no? Son organizaciones criminales mafias, igual, pues no sé, como la camorra italiana, o los yakuza japoneses, o la rangueta italiana y todo esto. Pues bueno, estaba una especie de triada china que se llamaba Xi-Fan. De hecho, en ciertos momentos de la novela, el tipo se carga gente al mando y tal, porque al final quiere tener el control de la Xi-Fan, agarrar el poder total. O sea, es una persona tremendamente ambiciosa. Otra de las curiosidades del personaje, básicamente estamos hablando todo de la novela, es que es un tipo que tiene 2 rivales que siempre lo persiguen, que son 2 policías detectives británicos, y no son nada más y nada menos que unas versiones medio enmascaradas de Sherlock Holmes, que ese es el otro punto de las novelas. Tenía a un inspector de policía británico que se llamaba Dennis Nayland, que era el Holmes, y luego tenía el doctor Petrie, que era el equivalente al doctor Watson, ¿vale? Y siempre eran ellos, ese doctor Watson y ese Sherlock Holmes, Nayland y Petrie, que siempre van detrás intentando descubrir los planes de ese malvado Fu Manchu, desbaratarlos, detenerlos, bueno, todas esas clases de historias, ¿no? Es curioso porque Fu Manchu es un genio como del desconcierto. Hay veces que una vez lo van a matar, le cortan la cabeza, lo ejecutan, pero en realidad era un doble de él que lo había hipnotizado y no sé qué, y él está por otro lado, lo ves pillando, ¿no? Es un tipo que siempre tiene planes para escaparse por todos lados. Luego al final de las historias, normalmente es súper curioso porque lo suelen matar, pero lo suelen matar con unas muertes de la hostia, ¿sabes? Unas muertes terribles, y entonces dice, puta, de esta no se puede haber escapado. Pero el tipo siempre aparece en la siguiente novela, y en la otra, y en la otra. Y el tipo es un genio escurridizo de cómo escurrir el bulto y hacer creer que precisamente así ha muerto de esa forma tan evidente y espectacular. Otro de los grandes atractivos de Fu Manchu de las novelas es precisamente la hija de Fu Manchu, que es una asiática tremendamente guapa, tremendamente sexy, y que es terriblemente malvada, ¿no? Y está ahí con su padre ayudándole a sus planes, y que se llamaba Fa Lo Su, se llamaba así. Por ejemplo, en la etapa británica ya final con Christopher Lee de Fu Manchu, este personaje fue interpretado 5 veces, si mal no me recuerdo, por la actriz Tsai Chin, una actriz con unos rasgos muy particulares asiáticos, muy guapa. Tsai Chin, la actriz Tsai Chin, ese es su nombre real. Y como veis, ya tenéis explicado, yo os he explicado un poco todo, ¿no?
Conocí Fu Manchu precisamente de rebote por los cómics de la Marvel, porque era una especie de personaje allí. Y os he explicado todo el background del personaje a través de las novelas. Todas las novelas, un poco el rollo de las historias. Es complicado, pero había una cosa que a principios del año 1900 y por ahí, que algo que se llamaba el peligro amarillo, el terror asiático. Era un poco que los asiáticos iban viniendo pues de Japón, de China y tal, o de lo que fuera, ¿no? De Corea y tal, y había un cierto recelo, ¿no? Por parte de los occidentales, ¿no? Racismo y un poco de desconfianza, ¿no? La historia de siempre. Total, que veían a esa gente que venía como una gente como muy retorcida, muy sádica, criminal y que tenía planes súper malévolos, ¿no? Y entonces lo veían una especie de como de peligro, no tal vez a nivel social, que los tipos fueran matando gente por la calle, violando mujeres y tal, sino lo veían como un peligro para el sistema, para la democracia, precisamente porque en China son comunistas, venían de un régimen comunista y entonces tenían mucho recelo de los chinos, porque son comunistas y ya, como son comunistas, pertenecen a un sistema y deben de obedecer a la causa sí o sí. O sea que debemos de entender que cada chino es potencialmente un soldado o un espía de China. Y nos pueden espiar, nos pueden atacar, nos pueden tal. Y siempre había una especie de recelo porque además que tenían miedo de que los chinos se fueran introduciendo pues bueno, en los mercados financieros, en las estructuras sociales, políticas, policiales, empresariales, etcétera, y empezaran a dominar las cosas y empezar a tirar de los hilos un poco, ¿no? Y desestabilizar las sociedades occidentales, ¿no? Y esa era un poco la historia del terror amarillo, del peligro amarillo, que representaba un poco estas novelas, como os comento yo. Daban una visión, pues eso, básicamente son novelas un poco como de Sherlock Holmes, para que lo entendamos. Imaginaros novelas de Sherlock Holmes. Son novelas que tienen un Sherlock Holmes, como os he dicho, y un Dr. Watson, y el gran Moriarty, en vez de ser Moriarty el enemigo, es Fu Manchu, que es chino. Pero fijaros que enemigo que aparte es como medio inmortal, tiene a su hija, y es un rollo muy exótico, muy asiático, muy oriental. Aparte, las aventuras sucedían en distintas partes del mundo, ¿no? Había un rollo como viajero, un poquito espionaje a los 007, ¿no? Esa historia. Es un personaje de súper de culto, Fu Manchu, ¿no? Total que, pues nada, ese personaje ganó una popularidad con las novelas y se estrenó su primera película en 1929. Se llamó El misterio de Fu Manchu y fue una película que duraba 80 minutos. ¿Vale? Más tarde se estrenó, un año más tarde, en 1930, la continuación, que se llamó El retorno de Fu Manchu. 71 minutos dura la película. Bueno, en la primera es curioso porque intentan como subrayar el odio por parte de Fu Manchu hacia el mundo occidental, porque los soldados británicos están buscando a unos boxers o tal o esto o lo otro, y cogen y llegan como a donde vive Fu Manchu, se lían a tiros ahí, le matan a la mujer y los hijos. Y entonces pues como que Fu Manchu jura venganza, ¿no? Alguna historia así. Más tarde, en 1932, ya vino, digamos, la primera película ya más consistente, más interesante de Fu Manchu, de las antiguas, de esta etapa clásica, que se llamó La máscara de Fu Manchu. Esta película de 1932 tuvo la cuestión de que fue protagonizada, porque Fu Manchu fue hecho por muchos actores distintos, pero en esta ocasión fue protagonizada por un actor que el que sepa de cine de terror de verdad lo conocerá, que es Boris Karloff, el inolvidable actor que, por ejemplo, dio vida a Frankenstein, ¿no? En esas antiguas producciones, ¿no? Y Boris Karloff hizo de Fu Manchu en esta película de 68 minutos. En esta película, básicamente, es una carrera contrarreloj entre que Fu Manchu busca la tumba de Gengis Khan. Y al lado, pues el Watson, es que los llaman Watson, pero no se llaman así, Watson y Sherlock Holmes buscan también la tumba una vez que la agarra primero. ¿Por qué?
porque si agarra Fu Manchu la tumba, allá hay la espada de Genghis Khan y la máscara tal, que son como unos símbolos de poder, una historia tal, que cuando los obtenga y los lleve, va a hacer como que levante al pueblo, o todo el pueblo asiático, y se une a su causa. Se va a convertir en una especie de emperador de todos los países asiáticos y los va a levantar contra el mundo occidental. Fijaros qué historia, todo por una puta espada y una puta máscara, ¿no? Bueno, ¿a quién le importa Genghis Khan hoy en día? Decirlo, ¿no? Pero, personaje apasionante. Pero vosotros me entendéis lo que quiero decir. Que si alguien te viene por la calle y te dice, oye, tengo la espada de Genghis Khan, vas a decir, hostia, de puta madre, ¿me la enseña? Es como mucho lo que le puedes decir, hostia, esto de puta madre, esto tiene que valer una pasta, un gansa, un montón de dinero, wow, qué reliquia, la espada de Fu Manchu, wow, digo, de Genghis Khan, ¿no? Pero poco más, pero porque un tipo me diga, tengo la espada de Genghis Khan, todos se vuelven locos, todos se levantan, y no, eso es un poco fantástico, pero como os digo, es una película de los años 30. Esta película fue bastante curiosa, porque tiene frases como que Fu Manchu dice, matar a todos los blancos, no sé qué, no sé cuánto y tal. Y entonces la embajada china se encojonó, y hizo una protesta formal en Washington, de la embajada china en Washington hizo una protesta formal a los Estados Unidos por la película, por la imagen que proyectaba del pueblo chino. O sea, imaginaros, en aquel tiempo China puso una protesta formal contra Estados Unidos porque esa película los pintaba muy mal, los pintaba horrible, ¿no? Fue una curiosidad. Después, pero los chinos no fueron los únicos aludidos, también fueron aludidos los japoneses. Y resulta que la Asociación de Japoneses Ciudadanos, ya hechos ciudadanos de los Estados Unidos, también tuvieron muchas protestas porque dicen que vendieron una imagen de los asiáticos, gente que podían pensar que son ellos, japoneses, esos tipos, y que era horrible y tal y cual. Fijaros, presionaron hasta de tal forma que no hay, pero posteriormente, cuando la película tuvo una reedición en VHS, una de las primeras veces que se pasó por VHS, le cortaron numerosos diálogos para que no fuera tan ofensiva para precisamente ese sensible sector de la sociedad americana japonesa, ¿no? Después de estas tres películas, que son las tres primeras películas de Fu Manchu, llegaron los seriales. Los seriales eran como unos episodios, unas pequeñas historias, que es como una serie de televisión, por decirlo de alguna manera. A veces los seriales los emitían por las televisiones y a veces los seriales los emitían en el cine. La gente iba al cine a ver los seriales, uno detrás de otro, y no perdérselo. El primer serial salió 8 años más tarde, después de la tercera película, y salió en 1940 y se llamó Los tambores de Fu Manchu. Este serial constó de 15 episodios con una duración total de 269 minutos, que posteriormente se reeditaron y se hizo una película de todo ese material de 69 minutos que se llama la película Los tambores de Fu Manchu. Pero que sepáis que es una reedición condensándolo a una película de precisamente ese serial. Después hubo otro serial 16 años más tarde, en 1956, que se tituló Las aventuras de Fu Manchu. Este serial constó de 3 episodios con una duración total de 390 minutos. Tela marinera. Es casi 6 por 6, 36, como 6 horas y media en total, el serial de 13 minutos. Total, que es lo mismo, agarraron todo ese material, lo reeditaron y lo convirtieron no en una, en varias películas que por lo menos en Alemania se distribuyeron en VHS. Cuando salieron los VHS posteriormente, ahí se hicieron unas reediciones de las películas, ¿no? Con nombres de todo tipo. La época dorada de Fu Manchu, por decirlo de alguna manera, la época dorada de Fu Manchu llegó con exactamente 5 películas. Las 5 películas, ya a color, constaron de protagonista con Christopher Lee, que para mí es precisamente el actor que realmente
dio más vida a Fu Manchu. Boris Karloff salió en una película, otros salían en otras películas, pero Christopher Lee, ese gran actor, que por ejemplo hizo de Saruman en El Señor de los Anillos, que hizo del Conde Dooku en la nueva trilogía, la pretrilogía de Star Wars, que hizo de Drácula, que hizo de tantos papeles. Pues bueno, el tipo hizo durante 5 películas de Fu Manchu. La primera película, de 1965, se llamó El regreso de Fu Manchu. La película en inglés se llamaba The Face of Fu Manchu, la cara de Fu Manchu. Esta película dura 96 minutos y todas estas películas estaban producidas por una productora que se llamaba Constantin Film, ¿no? Don Sharp, un director bastante conocido británico, se encargó de dirigir la película. Christopher Lee era precisamente Fu Manchu y la actriz china que os comentaba, Tsai Chin, hizo precisamente de la hija de Fu Manchu, Fa Lo Su. Total que comienza la película con que hacen una ejecución de Fu Manchu, se lo cargan al principio de la película, todo el mundo lo da por muerto, está más vivo que un gato de 14 colas, y el tipo resulta de que se pone a investigar, a raptar científicos. Que esa película la vi hace pero la hostia de años, os hablo de memoria. Tenía una base debajo del río Támesis en Londres o algo así, tenía una base. Va secuestrando científicos y total que lo que busca es que hay como una flor o una planta en el Tíbet de la que puede generar un veneno súper poderoso y letal, ¿no? Que puede destruir la población mundial o algo así. Y de eso va un poco el rollo, ¿no? Que quiere conseguir ese veneno tan poderoso para unos objetivos oscuros y terribles, ¿no? Total que esta película la vi por mi santa madre, pero bueno, la vi yo, ¿cuándo la vi yo esta película? La película la vi yo hace muchísimos años. Muchísimos años, me acuerdo vagamente de las escenas precisamente de la base de Fu Manchu debajo del río. Me acuerdo de la ejecución del principio porque es bastante para recordarla. Y esa es la historia más o menos, ¿no? Después, la película tuvo bastante éxito. En 1966, un año más tarde, se estrenó la segunda película que se llamó Las novias de Fu Manchu. Las novias de Fu Manchu, película de 93 minutos, también dirigida por Don Sharp por segunda vez, protagonizada por Christopher Lee, Tsai Chin. Y aquí lo que tenemos es que el tipo se dedica a secuestrar chicas que son las hijas de los científicos y al secuestrar a sus hijas las fuerza a los científicos, porque si no las va a matar, a que construyan un rayo de la muerte, una máquina de disparo rayos de la muerte, su puta madre. Y esa es la película Las novias de Fu Manchu. Más tarde, hacían una película por año. En 1967 llegó la tercera película de Fu Manchu de la etapa de Christopher Lee, que se llamó La venganza de Fu Manchu. Esta película ya la dirigió otro director, Jeremy Summers, la protagonizó Christopher Lee, Tsai Chin, otra vez. Y esta película tiene como cosa curiosa y destacable que precisamente fue la primera película de Fu Manchu que se filmó fuera de Inglaterra, que la filmaban toda allí en Inglaterra, y se filmó en Hong Kong. Ahí, pues bueno, básicamente es ya una guerra personal entre Fu Manchu y Neyland, ese Sherlock que lo persigue, que Fu Manchu lo quiere destruir a toda costa. Y aparte, de rebote hay una trama en la que Fu Manchu se quiere hacer el dueño total de la CFAN, de la organización esa, y hacerse el líder total en esa película. Después, esta película de 91 minutos. Después, en 1968, otro año más tarde, se estrenó la película La sangre de Fu Manchu. La sangre de Fu Manchu, que también se conoce esta película como Fu Manchu y el beso de la muerte, que es como se tituló en España. Esta película ya tiene algo súper destacable de lo que hablar, que no solamente está Christopher Lee de nuevo ahí
y la actriz Tsai Chan, sino que está dirigida por el director español Jesús Franco, el tío Jess Franco, ese hombre español ya desaparecido, que era un todoterreno que dirigió películas a carretillas con toda clase de seudónimos, y el tipo era un tipo especializado en filmar serie B, serie Z, hasta lo más malo que hubiera en el mundo, el tipo lo filmaba todo, ¿no? Jesús Franco. Un día haré un vídeo especial de él, ¿vale? Hablaré un vídeo especial de él porque lo merece. Merece ser recordado y merece ser analizada su carrera y ser comentada sus películas. Va a hacer un vídeo simplemente apoteósico cuando haga el vídeo de Jesús Franco, porque va a hacer para mear y no echar gotas, ¿sabes? Ese vídeo. Pues bueno, esa película, Fu Manchu y el beso de la muerte, dura 94 minutos. Y total que aquí estaba más rollo exótica, porque me parece que parte de las escenas se filmaron en Brasil o por ahí, que allí en el Amazonas se encuentra una ciudad perdida, imaginaros, más exótico imposible, encuentran unas culebras que cuando muerden a las tías, es curioso, porque no mueren. El veneno tiene algo, que la mujer tiene algo en su cuerpo, en sus hormonas, con su metabolismo, que la serpiente no la mata, pero convierte a la mujer en un ser venenoso. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ves a un tipo, lo mata. O sea, es Fu Manchu y el beso de la muerte. Esas mujeres besan y matan, impregnadas por el veneno de la culebra esa amazónica. Total, que hipnotiza a las mujeres y las manda a seducir y a besar hombres para matarlos, ¿no? En plan asesinas, ¿no? Letales. Esa película. Vaya argumento, ¿verdad? Para flipar. Es que estas películas hay que verlas, créanme. Son muy malas, están muy mal hechas. Es como la siguiente película. Os voy a contar más cosas porque es que es realmente divertida. Mira, la siguiente película, que me acuerdo bien de ella, porque de hecho la vi me parece 2 veces, es esta de 1969, El Castillo de Fu Manchu. El Castillo de Fu Manchu, volvió Jesús Franco a dirigirla, Christopher Lee, Tsai Chan estuvieron ahí. Y en esta, pues básicamente, película de 88 minutos, básicamente el rollo está que van a construir una máquina, el Fu Manchu, para congelar los océanos del mundo, puta, una máquina para congelar los océanos del mundo. Cágate, lorito, o sea, y esa es la historia. Es una película que la ves y es tremendamente divertida, porque agarran escenas de otras películas y las meten ahí. Por ejemplo, cuando hay el choque del iceberg contra un barco, eso es sacado de otra película. Cuando se ve cómo se rompe una presa y se empieza a caer el agua y una inundación y no sé qué mierda, eso es de otra película, si mal no recuerdo. Y es tremendo, así toda la película, como no tenían dinero para filmar las cosas, y agarraban los trozos, los pedazos que necesitaban de otras películas. Increíble, pero cierto. Es muy divertido porque la película se rodó también en Barcelona. Hay partes, vagamente recuerdo, me puedo equivocar, filmados en la Ciudadela de Barcelona. Hay unos parques enormes que tienen unas estatuas ahí, unas fuentes, hay unas escenas filmadas, pero también está filmado ahí en su puta madre, ya no me acuerdo el nombre, en esto de Gaudí. Gaudí construyó como unos jardines con unas casas por allá arriba, una escalinata que está el lagarto, la iguana de Gaudí allí. Pues por ahí se filmó también Fu Manchu y toda esta historia. Es muy gracioso porque ahí, bajando unas escaleras, ahí estuve yo. Fijaros lo que es la memoria, no me acuerdo cómo se llama. Hay una sala enorme, con unas columnas enormes, algo digno de ver, espectacular. Pues imagínate, sacas toda la gente, pones un butacón, sientas a Christopher Lee ahí, pones a 4 chinos al lado y haces ver como que eso es el gran palacio, la gran morada de Fu Manchu. Y muchas partes de esa película fueron rodadas en Barcelona. De esa película, El Castillo de Fu Manchu. Película, pues bueno, súper cutre, ¿no? Y básicamente, como veis, Christopher Lee hizo Fu Manchu por 5 películas entre 1965 y 1969, que fue un poco la época dorada de Fu Manchu, cineásticamente hablando, fílmicamente hablando. Pero créeme, las películas iban de mal en peor, iban a más grotescas, a más raras, a más estrambóticas. Nunca fueron, sinceramente, hablo con sinceridad, las grandes películas, ni hostia, es una obra maestra, qué pasada, qué tal. Son películas que tienen encanto, son tan cutres que tienen encanto, simplemente. Después, pues nada, 11 años más tarde,
en 1980 se filmó la última película hasta el momento del personaje de Fu Manchu, que se llamó la película El diabólico plan de Fu Manchu. Y esta película tiene como curiosidad que está protagonizada por Peter Sellers, el comediante británico que hacía, por ejemplo, del inspector Clouseau en las películas estas de La Pantera Rosa, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí la gracia de esta película, que me parece que fue de las últimas de Peter Sellers, porque estaba muy enfermo, de hecho murió y la película se estrenó después de su muerte. Básicamente es que él interpreta a los dos personajes, interpreta a Fu Manchu e interpreta a su némesis, es Sherlock Holmes, el inspector Neyland ese. Él hace de los dos personajes. Y la historia es que aquí se explica que es inmortal, tiene 170 años, y suele la inmortalidad, pero es una especie de comedia y tal. Pero el problema está que Peter Sellers estaba muy enfermo. Peter Sellers no podía ni con su alma, y entonces muchas veces hacía las escenas sin ganas, sin fuerza, acabado, destruido. Y había momentos que en teoría eran graciosos, pero quedaban como en oscuros y tristes, porque la película como no tenía ninguna gracia de ser interpretada o plasmada. Y entonces comentaban que la película inicialmente era una comedia, vamos a decir una parodia de las películas de Fu Manchu, como puedes hacer una parodia de las películas de Rocky o de las películas de James Bond, pues vamos a hacer una parodia de Fu Manchu graciosa, pero resulta de que mientras rodaba la película el humor brillaba por su ausencia. Eso por un lado, los chistes se decían sin gracia y los actores estaban totalmente acabados, ¿no? Peter Sellers está muy mal. De hecho, la crítica le importó un huevo que fuera un gran actor o que hubiera muerto. La crítica fue implacable en aquel tiempo con la película y dijeron que eso, que las interpretaciones fueron espantosas, que fueron horribles, era lo peor de la película, lastra la película, etcétera, etcétera. Y bueno, repasando todo esto, como veis ha habido 11 películas de Fu Manchu, hemos hablado en este vídeo especial, 11 películas, 5 protagonizadas por Christopher Lee en la mejor etapa del personaje. Pero voy a comentar algo que es curioso. Hay una película de la Hammer que cuando tú la ves, la portada, y también está protagonizada por Christopher Lee y se parece calcado a Fu Manchu, pero calcado, te puedes confundir. Esto es un detalle muy importante, que es una película de Fu Manchu, pero no lo es, ¿vale? Entonces esta película es de 1961. Como viste, la primera película de Christopher Lee de Fu Manchu fue la de 1965, 4 años más tarde. Pero la Hammer, la película esa, la productora que sea las películas de Frankenstein, Drácula y la momia, intentó hacer maquillada una película de Fu Manchu que se llamó El terror de los Tongs, o que también se llamó El terror de la mafia china. Se tituló esa película con los dos nombres. Y en esa película Christopher Lee hacía de un personaje que se llamaba Chang King. No era Fu Manchu, era Chang King, y era un poco el rollo Fu Manchu, ¿no? Y estuvo dirigida por Anthony Bussell, esta película. Yo, por si alguno se la encuentra, El terror de los Tong o El terror de la mafia china, nunca penséis que es una película de Fu Manchu, porque en realidad no es de Fu Manchu ni pertenece oficialmente a la saga. Es una película que imitaba un poco el rollo de Fu Manchu, para que lo entendáis. Un poco imitaba el rollo de esa película. Bueno, en 1988, ahora volviéndonos un poco más actuales, ya saliendo de eso pasado, fue muy interesante porque Alex de la Iglesia, el director español de películas como Acción Mutante, 800 balas, etcétera, etcétera, Alex de la Iglesia decidió hacer una película de Fu Manchu que se iba a titular La trampa de Fu Manchu. Es un proyecto que iba a costar en torno a unos 24 millones de dólares, un montón de dinero. Antonio Banderas iba a ser precisamente de ese Sherlock Holmes, que iba a ser el inspector Neyland, ¿no? Y iba a tener actores que estaban bastante confirmados, como iban a hacer
como Jeff Goldblum, el de La Mosca, Independent Day, iba a estar Dustin Hoffman y iba a estar Robert De Niro. Al parecer estaba que Dustin Hoffman o tal vez Robert De Niro, uno de los dos iba a hacer de Fu Manchu, evidentemente caracterizado con ese típico bigote largo que le cae, hacerle los ojos achinados, etcétera, pero uno de ellos al parecer iba a hacer Fu Manchu. Y así estuvo el proyecto. Me acuerdo en su tiempo que lo consideré interesante. Coño, va a estar la ley de la iglesia, una película de Fu Manchu, puede estar curiosa, puede estar entretenida. Él la veía como un homenaje a todas esas películas que se hicieron, a ese personaje, a esas 18 novelas y tal, y podía ser una película muy curiosa que tal vez fuera el inicio de una saga, de una franquicia. Total que allí estuvieron trabajando por casi 3 años en hacer realidad una película, pero en el año 2001 Ale de la Iglesia confirmó que se bajaba del barco. Se bajaba del barco y decía que ya definitivamente no iba a seguir colaborando, participando más en este proyecto de La Trampa de Fu Manchu, porque se había reducido el presupuesto de la película a más de la mitad. Ya no iban a hacerla con 24 millones, estaban hablando que iban a hacerla con 10 millones o menos. Y decía que así no se podía hacer la película, con tan poco dinero, ni podían hacer escenas espectaculares, ni viajar a otros países, que iba a estar una película casi filmada en el barrio, por decirlo de alguna manera. Y que así no se podía hacer una película que hiciera justicia al personaje de Fu Manchu. Y a la de la Iglesia, pues muy para su tristeza, para la mía también, yo creo que para todo el mundo, es una de las películas que nunca se han llegado a hacer, pero me hubiera encantado ver que Alex de la Iglesia hubiera hecho una película de Fu Manchu. Y bueno, hasta ahora esto es todo acerca de Fu Manchu. ¿Qué futuro tiene Fu Manchu? Fu Manchu es como cuando hablas de Sherlock Holmes, todo el mundo conoce a Sherlock Holmes, ¿no? Es un personaje que tiene ya muchos años, pero es un personaje de la literatura. Se han hecho muchas películas, hay varias series de televisión, etcétera, y tal, ¿no? Y es un personaje de la que nunca se cansa de hacer o películas o más series, etcétera, ¿no? En cambio, Fu Manchu es una cosa rara, ¿no? Porque Fu Manchu tiene un gran historial de novelas atrás, es un personaje ficticio que lleva más de 100 años entre nosotros y se han hecho 11 películas de él, películas hasta protagonizadas por Christopher Lee, o sea, hay películas y hay novelas. Entonces, ¿qué sucede? Es como que no sabe la gente cómo hacer realmente una película de Fu Manchu hoy en día. Primero porque, y os voy a explicar desde mi punto de vista personal como creador, pensador de cine o lo que sea, cómo veo la jugada a título personal. Mira, a título personal creo, voy a mojar el pico, joder, he hablado sin parar, me lo merezco, ¿no? Esto es otra cosa. Mira, desde mi punto te hablo desde mi punto de vista personal, ¿vale? Y te juro que estoy improvisando. ¿Se puede hacer una buena película de Fu Manchu? Yo te digo que sí. El gran problema está en que la gente es corta de vista. Y te voy a contar por qué. Joder, si hago una película de Fu Manchu, ofende a todos los chinos, ofende a los asiáticos, ofende tal. Y esa es un poco la onda de por qué no hacen una película de Fu Manchu. Pero yo te hago una reflexión. Imaginaros que un tipo en Estados Unidos es una persona muy mala, muy mala, muy mala, y comete crímenes, si es un jefe de la mafia, es un jefe criminal, si es un agente tal, ¿todos los americanos son iguales? No, es el individuo concreto que ha creado una organización, punto. Entonces, por esa regla de 3, podía hacer lo mismo en Francia, en Italia o en Sudáfrica. En Sudáfrica sale un tío muy malo, empieza a cometer actos criminales que van en contra de la filosofía de Sudáfrica. Entonces, no es descabellado pensar que hay una especie de mafia que se llama Xifan en China, que lleva perpetuándose desde hace siglos en las sombras con un código legendario de comportamiento, y esa mafia Xifan tenga un líder que se llama Fu Manchu, que tiene un plan de dominación mundial o de control mundial o de lo que sea, pero él no está adherido al gobierno de China. Probablemente el gobierno de China lo ejecutaría a él, lo encerraría a él, destruiría su organización. Entonces Fu Manchu no es un peligro para China,
sino es un peligro para el mundo entero. Entonces ya no es un problema hacer un personaje malvado asiático. Lo puedes hacer negro, lo puedes hacer blanco, lo puedes hacer mexicano, un malvado en un país que quiere conquistar el mundo. ¿Eso no es un problema? Entonces, ¿cuál es el problema? Que el malvado sea Fu Manchu. Yo no lo veo ninguno. Y resulta de que tiene conocimientos esotéricos, dicen que tiene 200 años, es como medio inmortal y tal. Bueno, creas un personaje como legendario, ¿no? Con un trasfondo de terror. De ahí creas una historia en la que hay unos personajes, si quieres no pones a 2, si quieres pones a 3, que es los clásicos Sherlock Holmes y Watson, que son el tipo que persigue a Fu Manchu por parte del Servicio de Inteligencia británico. El Watson puede ser un agente del gobierno norteamericano, más maduro, más inteligente, un doctor, como la voz de la conciencia, que haga una pareja, la extraña pareja con el agente británico. Y de pronto metes un tercer personaje que es asiático, que es del gobierno de chino, que quieren detener a Fu Manchu. Y ese personaje asiático, si quieres, es una chica. No me pongas una cantante pop de Hong Kong, no me pongas esas mamadas, búscate una actriz china que sepa artes marciales, que sepa, la tía sea carismática como actriz, que sepa dramática, y entre los tres van a detener a Fu Manchu. Entonces ya el pueblo chino no se siente ofendido con la película. Es un criminal que ha salido de ahí, pero el propio gobierno chino lo intenta detener y antes de que haga algo malo en el mundo. Entonces tienes que montarte una historia de que van viajando por distintos países, es un poco 007, el tipo descubren que tiene una organización enorme detrás con una base secreta, con un montón de gente, con un montón de aventuras, de acción y historia. Ahí se haría una película de Fu Manchu en condiciones, ¿lo ves? No es difícil, es una especie de 007 contra, en vez de pelear contra Spectra, pelean contra Fu Manchu, que es una especie de Spectra oriental, ¿no? Coño, la película podía pegar, la película podía estar interesante, la película podía estar bien y no es políticamente incorrecta. Hoy, gente corta de miras dice, joder, es delicado hablar así, presentar así a los asiáticos y tal, y más ahora que los asiáticos compran compañías de cine, y lo último que quieren ellos es, primero, que hagan películas sobre el Tíbet, lo prohíben totalmente, o que haya actores tibetanos, pero aparte que hagan películas contra China, entonces no te lo van a permitir. Pero esto no es una película contra China, esto es una película de aventuras, de espionaje y de suspense, en el que un malvado que sale de China, pues hay que detenerlo, punto. Pero no representa ni a China, ni a sus valores, ni a sus dirigentes, ni al país, ¿ok? Esa es un poco la historia. Bueno, espero que este vídeo os haya gustado. Este vídeo hablando tan apasionantemente de Fu Manchu. Si es así, pulgares para arriba. Si eres nuevo, ahora en una pantalla va a salir un botón para suscribirte. Y por favor, recomienda mis vídeos, mi canal de YouTube a la gente que tú conozcas. Agradeceré muchísimo tu apoyo, en serio. Y es algo que me motiva a seguir haciendo vídeos con ganas y más vídeos. Gracias y nos vemos.